Hola a todos. En primer lugar, dar las gracias al segundo Congreso de Actualización Sanitaria Internacional Online por invitarme. Soy doctor Luis Marín Martínez, doctor en medicina, endocrinólogo del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, en España. Y hoy vamos a hablar acerca del manejo de las urgencias en el paciente diabético, situaciones que se nos dan a todos en la práctica clínica habitual, concretamente en el ámbito de urgencias hospitalarias. Hablaremos de la cetoacidosis diabética, hablaremos del estado hiperglucémico hiperosmolar, hablaremos de las hipoglucemias, de las hiperglucemias cetósicas no acidóticas y bueno, un resumen también de la fisiopatología y de todo lo que implican, ¿no? Pero antes de entrar en materia, nos gustaría resaltar en esta diapositiva realmente de qué se muere un paciente con diabetes, cuál es la causa de mortalidad de nuestros pacientes diabéticos. Pues bien, la primera causa de mortalidad de nuestros pacientes con diabetes es la causa cardiovascular, concretamente la enfermedad coronaria, que afecta al 3,6% de los varones y al 2,7% de las mujeres. Todo esto son datos extraídos del estudio fresco de una mortalidad a 10 años. La segunda causa es neoplásica, que afecta a un 3,7% de los varones, a un 2,3% de mujeres. Una tercera causa es infecciosa, que también afecta, en este caso, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También hablamos de cirrosis hepática, hablamos de enfermedad renal crónica, que afecta a un 3,1% de los varones y un 2,2% de mujeres. Las complicaciones agudas, como la cetoacidosis diabética, el estado hiperglucémico hiperosmolar, realmente no se sitúan en las primeras líneas o en las primeras causas de mortalidad. Si bien la cetoacidosis diabética, concretamente, es una causa de ingreso del 4 al 9% de nuestros pacientes, con una mortalidad menor al 5%. El estado hiperglucémico hiperosmolar, por su parte, es una causa de ingreso más infrecuente, hablamos de menos de un 1%, pero una mortalidad más elevada, hablamos de un 10 a un 15%. Como vemos, en el primer lugar, nuestros pacientes, la causa de mortalidad es la cardiovascular, pues la diabetes es en sí una enfermedad cardiovascular y así tenemos que abordarla. De hecho, aunque como digo, el manejo de las complicaciones agudas es muy importante, hay que actuar rápido y precoz para poder evitar complicaciones o que llegue incluso a causar la muerte de nuestros pacientes. No debemos de perder de vista qué es la diabetes, qué es una enfermedad cardiovascular, que su mortalidad o su primera causa de mortalidad es esta, y de ahí que las guías también lo reflejen. Concretamente, esta es la guía de la ADA y de la EASD, el consenso en los cuales nos refleja esa importancia de la enfermedad cardiovascular centrada en el riesgo cardiovascular para el abordaje de nuestros pacientes. Por un lado, nos hace referencia a si nuestro paciente tiene una enfermedad aterosclerótica predominantemente, ya sea un infarto o sea un ACV, un accidente cerebrovascular. Si predominan esas complicaciones macrovasculares, en ese caso tendremos que aplicar o emplear fármacos que tengan un beneficio cardiovascular a este nivel. En primer lugar, los análogos del GLP-1 o en su defecto los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que tengan, como digo, beneficio cardiovascular demostrado. Por otro lado, si predomina la enfermedad renal crónica o la insuficiencia cardíaca, utilizaremos de inicio o de forma prioritaria los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 o en su defecto los análogos del GLP-1, como siempre con beneficio cardiovascular demostrado. De hecho, hoy día ya tenemos fármacos que disponemos de ellos donde ya no solamente se les exige a un antidiabético que sea bueno bajando la glucosa, que sea bueno en cuanto a control metabólico, bajada de cifras de glicosilada, sino se les exige que además tenga un beneficio cardiovascular, ya sea en términos de reducción de muerte cardiovascular, en términos de reducción del MACE de 3 puntos, es decir, ictus no mortal, infarto no mortal, muerte cardiovascular, o con reducción de tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca, reducción de progreso de macroalbuminuria, reducción de entrada en diálisis. Todo ello, ¿de acuerdo? Ya se le exige a los fármacos antidiabéticos y lo están demostrando de forma excelente. Muchos de ellos el avance es imparable. Ya, de hecho, muchos términos futuros podemos hablar que ya lo estamos viendo en el presente, ya hoy día son realidades. Y de hecho, ya en este consenso, concretamente en este consenso de la ADA del año pasado, ya se habla realmente de que no es tan importante la cifra de glicosilada. Se deben de aplicar estos fármacos con beneficio cardiovascular independientemente de la cifra de glicosilada. Pues bien, no solamente a nivel internacional esta es la coyuntura que tenemos, es hacia dónde va la diabetes. También otros algoritmos a nivel, concretamente en España, de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, como vemos, sitúa en la región central los análogos del GLP-1 y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 como fármacos predominantes en diabetes.
En el caso de que hablemos de un peso excesivo, de una obesidad, los análogos de GLP-1, hasta filtrados de hasta 15. Si hablamos de filtrados algo más conservados o fármacos donde la obesidad no es tan predominante, hablaremos de ISGLT2, que hoy día sabemos que se pueden mantener hasta filtrados de 20 o 30 según la molécula. Y por otro lado, para pacientes más añosos o con filtrados mucho más deteriorados, quizás se han quedado más relegados los inhibidores de la dipeptidasa 4, los IDPP4, aunque siguen teniendo un importante papel en diabetes, sí que han retrocedido, porque son, bueno, la sitaglitina con estudio TECOS, sabemos que es neutra a nivel cardiovascular, aunque hemos tenido alguna situación más desagradable, por ejemplo con saxagliptina, que parece que aumentaba la incidencia o los casos de hospitalización por insuficiencia cardíaca, con lo cual son fármacos en general a grandes rasgos neutros a nivel cardiovascular, pero como digo, hoy día lo predominante es que además tengan ese beneficio, ese plus cardiovascular, por lo que hablamos de la mortalidad cardiovascular de nuestros pacientes. Bien, una vez ya hemos hecho este repaso acerca de qué se mueren nuestros pacientes diabéticos, de cuál es la situación actual, el paradigma del tratamiento de la diabetes, como digo, para su manejo habitual en las consultas, ya nos vamos a centrar en el hospital, nos vamos a centrar en el área de urgencias y en las complicaciones agudas que se pueden dar en una planta de hospitalización o, como digo, en el área de urgencias. Concretamente, la primera entidad hablaremos de la llamada hiperglucemia simple, ¿no? Una descompensación hiperglucémica no cetoacidótica. En estas situaciones se nos puede dar en pacientes con diabetes tipo 2, con diabetes tipo 1, suele ser glucemia por encima de 350 miligramos de decilitro, con cuerpos cetónicos negativos y con un pH de 7,35-7,45, es decir, con un pH normal. En estos casos, lo primero que tendríamos que plantear es hacer una gasometría venosa, ¿no? Saber si realmente, como digo, el pH es normal, si tiene cuerpos cetónicos o no, con la cetonuria o bien la cetonemia. Luego hablaremos un poco de este tema, de la diferencia entre cetonemia capilar con respecto a cetonuria. Y sobre todo pensar en la causa, ¿no? Tenemos un paciente con unas glucemias elevadas de 400, de 420. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Ha sido por omisión de dosis de insulina? ¿Ha sido por olvido de la medicación? ¿Hay una infección subyacente? En el diabético es muy frecuente infecciones urinarias que pasan desapercibidos. Incluso en ocasiones puede haber detrás, puede estar empezando un infarto. Puede haber una causa, como digo, de otra etiología infecciosa. Ha llevado corticoides por otra causa. Los corticoides, como ya saben, es una de las principales causas de compensación hiperglucémica. Todo eso hay que analizarlo siempre en nuestro paciente que nos viene con esa hiperglucemia, muchas veces sí, que no está justificado. Otra cosa es que el paciente arrastre ya muchos meses de mal control metabólico. En estos casos lo trataríamos inicialmente con hidratación, por un lado, unos 500 centímetros cúbicos de suero fisiológico al 0,9%, y le aplicaríamos una dosis, un bolo de insulina de regular humana. Concretamente utilizamos una dosis ajustada, 0,1 unidades por kilo de peso de insulina regular humana, como digo, IV más subcutánea. Generalmente un 50% IV más un 50% subcutáneo. ¿Por qué IV y subcutánea? Ahora bien, si solo ponemos insulina IV, la insulina IV dura apenas unos minutos en sangre y luego se degrada. Por tanto, puede bajar inicialmente la glucosa, pero luego puede haber un efecto rebote. Si lo complementamos con insulina subcutánea, este rebote no lo notaremos tanto y por tanto estaremos en situación, o nos permitirá aguantar un poquito más ese descenso de la glucosa y que no haga ese efecto rebote. Por tanto, si esa glucemia disminuye y la tendencia es a la bajada, observación, es decir, observaremos al paciente, mantendremos su tratamiento habitual o le ajustaremos el tratamiento en el caso de que requiera a lo mejor aumentar su dosis de insulina, agregar otro antidiabético oral o tratar realmente la causa originaria de esa descompensación hiperglucémica, ya sea, como he dicho, corticoide o tratar esa infección urinaria subyacente, cuál sea la causa. Por otro lado, si tras esta terapia no mejora, es decir, la glucemia aumenta o no disminuye sobre el nivel previo, tendríamos que plantearnos si repetimos otra tanda. En este caso repetiríamos otra tanda con 0,1 unidades por kilo de peso, con insulina regular humana, ya sea IV y subcutánea, con también manteniendo esa hidratación. Si todo esto no funciona, ya pasaríamos a la bomba de infusión continua de insulina IV, endovenosa. Bien, esta sería la situación ya, llegado a que no ha respondido ante esas dos tandas de tratamiento y ya nos podemos plantear iniciar esta bomba. ¿Cuánto tiempo esperaríamos? Bueno, pues generalmente desde la primera tanda podemos esperar, la insulina regular humana tiene un pico de acción, empieza a hacer acción a los 30 minutos. Podemos hacer un nuevo control glucémico, una glucemia capilar
a lo mejor a la media hora, los 40 minutos, para ver un poco la tendencia que tiene nuestro paciente. También habrá que tener en cuenta la situación de estrés del paciente, los picos de cortisol también van a contribuir a esta descompensación hiperglucémica. Si bien la bomba de perfusión continua de insulina lo analizaremos ahora, más adelante, cuando nos centremos de lleno en la cetoacidosis diabética. Pero bien, este cuadro es uno de los más frecuentes, una causa de una consulta bastante frecuente en pacientes con diabetes que acuden porque se agobian, es decir, detectan esas glucemias elevadas, a veces lo pueden justificar, otras veces injustificadas, y se acercan a otros servicios de urgencia y requieren ese abordaje y ese tratamiento. Muy importante, como decimos también, luego el ajustar este tratamiento de cara a casa. Bien, ya centrándonos en la cetoacidosis diabética. Esta es una de las complicaciones, como todos sabemos, más frecuentes, una importante causa de ingreso en nuestros pacientes con diabetes en las unidades de endocrinología hospitalaria. Si bien puede tener una mortalidad alta si no se trata a tiempo, hoy día se suele manejar bastante bien, se tiene mucha conciencia, también por parte de los pacientes, pero también por parte del cuerpo médico, asistencial, enfermería, auxiliar, es decir, tiene una conciencia importante en cuanto a la cetoacidosis diabética, sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 1, que es su cuadro predominante, pero sí que se suele manejar con bastante rapidez, se actúa si no tenemos las unidades de cuidados intensivos que nos dan soporte, pero por eso hemos reducido bastante la mortalidad por esta causa, aunque todavía se pueden encontrar situaciones bastante dramáticas y por eso tenemos que advertir a nuestros pacientes que sepan detectarla, que sepan reconocerla y que acudan rápidamente a recibir una asistencia sanitaria. Pero bien, para hablar de la cetoacidosis diabética, tendríamos que primero entender la fisiopatología que subyace de esta entidad clínica. Por un lado, ¿qué ocurre? En la situación de cetoacidosis diabética hay, por un lado, un aumento de la neoglucogénesis hepática, hay una glucogenólisis y hay una lipólisis. Toda esta situación surge para generar realmente cuerpos cetónicos como forma alternativa de energía a la glucosa, puesto que hay una deprivación, hay una baja de insulina, hay un aumento de la glucosa o un déficit de insulina, ya sea total o un déficit de insulina relativo para la situación que necesitamos. Si está en un paciente que está infectado, tiene unas necesidades de insulina mayores que a lo mejor no está recibiendo, por tanto la célula no está alimentada, digamos que la insulina es la llave que abre la puerta a la célula para que entre la glucosa, no llega esa glucosa a la célula, por tanto, porque no hay suficiente insulina, ya sea un déficit absoluto o un déficit relativo, con lo cual se activan los mecanismos del cuerpo para intentar estimular otro mecanismo de energía alternativo que son los cuerpos cetónicos. También sabemos que sube el glucagón como mecanismo contrarregulador. Como hemos dicho, aumenta la lipólisis, aumenta la neoglucogénesis hepática, aumenta la glucogenólisis, todo eso para aumentar la síntesis de ácidos grasos y de ahí sintetizar los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos no son una buena fuente de energía, es una fuente de energía, como digo, alternativa a la glucosa, pero menos eficiente y que bajan el pH, por lo tanto producen esa acidosis, acidifican el medio, con lo que eso implica para el cuerpo. Y este sería un poquito el esquema que siempre sigue, que es importante conocerlo, pues en nuestros pacientes muchas veces es fundamental intentar cortar el ayuno. Es decir, son pacientes en los cuales merece la pena, una vez que empecemos a tratar la cetoacidosis, una vez si ya pueden tolerar rápidamente la vía oral, es decir, intentar darle algo de comida, darle aunque sea un yogur, estimular esa ingesta para intentar cortar también este círculo vicioso de síntesis de cuerpos cetónicos, que son realmente lo que está perpetuando esta situación de cetoacidosis. Por tanto, en la cetoacidosis diabética, en esta balanza, el mayor déficit o el mayor problema que tenemos es la falta de insulina. La hidratación también es importante, son los dos pilares del tratamiento, si bien es cierto que la insulina es la que ocupa el primer lugar. Es decir, ese déficit de insulina es el que está ocupando ese primer lugar, esa situación que nos es desfavorable y por tanto lo primero que tenemos que intentar suplementar e intentar tratar. Pero bien, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de la cetoacidosis diabética? Los criterios diagnósticos son los siguientes. Una hiperglucemia, una glucemia en sangre, generalmente depende del lugar consultado. Se nos habla de una glucemia por encima de 200, se empieza a hablar de glucemia por encima de 250, también 300. Bueno, los criterios hablan de una hiperglucemia. Hiperglucemia en general, generalmente por encima de 200 o más de 11 milimoles por litro. Un pH venoso por debajo de 7,3, 7,3, 7,75 o un bicarbonato sérico por debajo de 15 milimoles por litro. Y que a su vez
hay presencia de cuerpos cetónicos, bien sea con cetonemia o bien sea con cetonuria. En este caso, sabemos que la cetonuria o la cetonemia capilar con beta-hidroxibutirato no siempre está disponible, pero bueno, sabemos que un nivel de 3 milimoles por litro ya sería un indicativo de cetoacidosis diabética, ya sería una cetonemia positiva. Hay que tener en cuenta un detalle. La cetoacidosis diabética no siempre se acompaña de hiperglucemia y eso lo ha puesto de manifiesto los glucosúricos. Lo comentábamos al principio de esta sesión, de esta ponencia, que los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 eran fármacos que podían haber dado casos, se han alertado casos de cetoacidosis euglucémica, es decir, cetoacidosis con glucosas normales, no en hiperglucemia. ¿Por qué han ocurrido? A ver, generalmente estos fármacos, los glucosúricos, son fármacos seguros. Son fármacos que incluso se estaban empleando en algunos pacientes con diabetes tipo 1 a dosis más bajas de lo que marca la ficha técnica hoy día para diabetes tipo 2. Pero en Estados Unidos se estaba autorizado el uso de estos fármacos en diabetes tipo 1 a dosis más baja. Pero bien, generalmente los cuadros de cetoacidosis glucémica que se han dado son pacientes mal enfocados, por así decirlo, donde se han tratado pacientes que no debían haberse tratado con este tipo de fármacos. Hablamos de diabetes tipo 2 con un péptido C bajo, un diabetes tipo 2 muy evolucionada, muy ya con múltiples dosis de insulina, con una terapia basal bolus. Hablamos de una diabetes autoinmune latente del adulto, una diabetes tipo LADA, es decir, una diabetes de comportamiento como una tipo 1, pero de debut en el adulto. O pacientes con antecedente de pancreatitis crónica, una diabetes pancreatopriva, que se comporta al fin y al cabo como una diabetes tipo 1, un déficit absoluto de insulina. Estos pacientes no son los mejores candidatos para estos fármacos, para glucosúricos. De ahí que si hacemos una buena preselección del paciente, no tiene por qué haber estos cuadros, ni tiene por qué haber ningún problema. Si bien es cierto, hay que advertir a nuestros pacientes si ponemos este tipo de fármacos en un paciente que podemos tener dudas que puede ocurrir, llegado el caso, una cetoacidosis, de que sobre todo se ha observado sintomatología digestiva, es decir, intolerancia oral, náuseas, vómitos, y luego también tener en cuenta que el paciente debe de medir su cetonuria, bien con tiras, ya digo, de cetona en orina, acetoacetato, o bien a vez de tiras que miren la cetonemia capilar. En el caso de que empezara con náuseas, que empezara con vómitos, con dolor abdominal, tendría que monitorizar los cuerpos cetónicos porque es la antesala, al fin y al cabo, de lo que viene después, la antesala de la cetoacidosis. Pues bien, teniendo en cuenta esas consideraciones, por lo demás, como digo, podemos utilizar los fármacos de este grupo con bastante seguridad, son fármacos muy utilizados en la diabetes tipo 2, pero habría que tener cuidado, y advertirlo siempre a nuestros pacientes si lo vamos a situar en un paciente con dudosa indicación. No lo refleja en este caso, pero la cetoacidosis diabética, por su propia fisiopatología, es mucho más frecuente en diabetes tipo 1 que diabetes tipo 2 y es una forma frecuente del debut diabético, de cómo empiezan nuestros pacientes con la diabetes. La principal causa, muchas veces, como digo, es un debut diabético, pero puede también ser otra de las causas frecuentes, son pacientes que han bebido alcohol, baja ingesta, empiezan con cuadro de gastroenteritis, se ponen menos insulina, o por otro lado, situaciones también, ya digo, de infecciones que desencadenan también esta cetoacidosis diabética, o omisión de dosis, que también ocurre con frecuente, olvido de dosis, sobre todo de las dosis de insulina basal. Al fin y al cabo, la rápida muchas veces no es imprescindible, pero la insulina basal siempre un paciente con diabetes debe de llevar su dosis de insulina basal, no debe de faltar para que no haya esa bajada de insulina en el cuerpo y propiciar este tipo de cuadros. Ahora bien, ¿cómo clasificaremos a la cetoacidosis diabética? Según su gravedad, pues esta tabla nos refleja algunos de los niveles que emplearemos. Por un lado, si la glucosa se encuentra por encima de 250, ya digo, puede ser leve, moderado o grave, aunque no es el factor determinante. El factor determinante lo haremos en el pH. Un pH de 7,25 a 7,30 se considera una cetoacidosis leve. Un pH de 7 a 7,24 se considera una cetoacidosis moderada. Y un pH por debajo de 7 ya se considera una cetoacidosis grave. Un bicarbonato entre 15 y 18 leve, entre 10 y 14 moderada, por debajo de 10 grave. Una cetonuria positiva o cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato, por encima de 3 se considera también, ya digo, leve, moderada o grave, no existe una determinación en cuanto a los cuerpos cetónicos, y la osmolaridad pues es variable. Solo se irá por encima de 290 miliosmoles por litro, pero es variable. Y el anion gap es leve si está por encima de 10, y ya hablaríamos de moderada o grave si está por encima de 12.
Bueno, estas son las clasificaciones a la hora de abordar a nuestro paciente, pues saber qué tipo de paciente tenemos delante, ¿no? ¿Cuál es la gravedad de la situación? Y bien, ¿qué pruebas complementarias tendríamos que solicitar a un paciente en el que sospechamos o tenemos un cuadro de cetoacidosis diabética? Primeramente, tenemos siempre solicitar una gasometría venosa, sobre todo es la primera prueba, por así decirlo. La segunda sería una normal y sedimento, donde podríamos constatar una cetonuria, o si disponemos de cetona capilar, es decir, de la determinación de beta-hidroxibutirato capilar, también sería una alternativa muy válida. Por otro lado, una analítica completa, donde reflejemos datos de bioquímica, es decir, función renal, función hepática. Tenemos que pedir también, bueno, PCR, proteína C reactiva, un hemograma, es importante, y una coagulación. Importante también, normalmente, una radiografía de tórax para evaluar posible causa respiratoria o infección pulmonar. Un electrocardiograma siempre también es importante, porque como sabemos los cuadros en los pacientes con diabetes a veces aparecen muy larvados, son cuadros paucisintomáticos, tenemos muchos casos de infarto de miocardio que no cursan de forma típica, es un dolor torácico muchas veces atípico, no típico. Y por otro lado, individualizar según la etiología, según lo que el paciente nos cuente, pues ahí determinaremos una prueba u otra. ¿Cuáles serían los criterios de ingreso a UCI según estos resultados? Si nuestra cetoacidosis tiene un pH por debajo de 7, sería indicativo de avisar a los intensivistas, es decir, a cuidados intensivos. Si el paciente ya tiene una insuficiencia o llega a una insuficiencia renal aguda, ya sea una insuficiencia renal prerrenal, como suele ser habitualmente por esa deshidratación, también sea un criterio de ingreso a UBI. Por otro lado, si tiene una alteración del nivel de conciencia, un Glasgow deteriorado, es un paciente onubilado, estuporoso, también sea indicativo de avisar a la unidad de cuidados intensivos. Estos sean un poquito los criterios principales de ingreso a UCI de la cetoacidosis diabética. pH por debajo de 7, insuficiencia renal aguda o alteración del nivel de conciencia. Y bien, ¿cuáles son los objetivos en el tratamiento a la hora de abordar el tratamiento del paciente con cetoacidosis diabética? Pues en primer lugar, normalizar el pH, es decir, tenemos que lavar esos cuerpos cetónicos, tenemos que conseguir reducir, que aumente ese pH y reducir esa acidosis. Por otro lado, normalizar el bicarbonato. Es parte del tratamiento para mejorar ese pH. Y por otra parte, hidratar. La hidratación es importante, como decíamos en el balance, es más importante la insulina que la hidratación, pero es fundamental también mantener una buena hidratación. Y por otro lado, como decimos, eliminar esos cuerpos cetónicos. Si bien es cierto, normalizar la glucemia no es nuestro objetivo prioritario, es un objetivo secundario. A la vez, a través del tratamiento conseguiremos reducir la glucosa, pero no es el principal objetivo y tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, empezaremos por parcelas. En primer lugar, hablaremos de la fluidoterapia. En cuanto a la fluidoterapia, hablaremos en primer lugar de cuál es el déficit. El paciente con cetoacidosis es un paciente deshidratado. Hablaremos de que tiene un déficit habitual de líquidos de 6 a 8 litros. Para calcular este déficit de agua, déficit de litros de volumen, se puede calcular. Hay una fórmula, aquí abajo la situamos en este recuadro. Hablamos del agua corporal total por el sodio actual partido del sodio deseado menos 1. El sodio deseado se suele situar 145 y sabemos que de este déficit de agua, el 50% del déficit de agua calculado se administra en las primeras 12-24 horas. Generalmente hay muchos algoritmos de tratamiento de cetoacidosis diabética. Aquí he reflejado uno de los protocolos en los cuales en la primera hora se recomienda administrar de 500 a 1000 mililitros de suero sanguíneo fisiológico al 0,9%. Como siempre hay que individualizar a nuestro paciente. Si hablamos de un paciente con síndrome de sobrecarga hídrica, un paciente de insuficiencia cardíaca, a lo mejor no es recomendable poner 1000 de inicio, hablamos de más bien 500 o más restricción de volumen. Individualizar, como siempre. Y en la segunda hora se recomienda pasar otros 500 de suero sanguíneo fisiológico a 0,9%. Y en las siguientes 12 horas ir infundiendo un volumen de 300 a 500 mililitros hora de suero sanguíneo fisiológico al 0,9%. Ahora bien, si la glucosa desciende por debajo de 250 miligramos de decilitro, en ese caso suspenderemos el suero sanguíneo fisiológico y añadiremos un suero glucosado al 5%. 5% o 10% en caso de que la glucemia baje dramáticamente y todavía no hayamos solventado o no hayamos corregido ese pH. Este sería el manejo general de la fluidoterapia en el paciente con cetoacidosis diabética. Por otro lado, la piedra angular, Princeps
del tratamiento de la cetoacidosis diabética. Lo he reflejado por pasos, es decir, el paso 1 sería, al igual que hablamos en la descompensación hiperglucémica no cetoacidótica, de un bolo de insulina regular endovenosa a 0,1 unidades por kilo de peso, como ya hemos comentado. Seguidamente iniciaríamos después ya la bomba de insulina con insulina regular humana IV. Esta es la misma bomba de infusión continua de insulina que hablábamos en la descompensación hiperglucémica no cetoacidótica. Se podía emplear la misma bomba de insulina. Hay dos opciones. Aquí hay muchas maneras de hacerlo. Esta es una de ellas. Introducir 50 unidades de insulina regular humana en 500 centímetros cúbicos de suelo seno fisiológico al 0,9% a 60 mililitros hora. Es decir, pasarían unas 6 unidades a la hora. Y si queremos una restricción de volumen mayor, por una u otra causa, utilizaríamos este esquema: 50 unidades de insulina regular en 250 centímetros cúbicos de suelo seno fisiológico al 0,9% a 30 mililitros hora. Como digo, hay muchos esquemas terapéuticos, hay muchas maneras de hacerlo. Yo os propongo esta, es la que solemos utilizar en nuestro hospital y la que estoy más habituado y la que he visto en algunos que otros protocolos. Por otro lado, el paso 3 sería, por supuesto, monitorizar, ¿no? Y monitorizar la glucemia, monitorizar la gasométricamente también, horaria durante las primeras 2-4 horas y luego se puede ir distanciando cada 2-4 horas. Es importante ir monitorizando, lógicamente es la única manera que tenemos que ver qué está pasando. Si estamos pasándonos de insulina, podemos reducir el ritmo de infusión de la bomba, aumentarlo. ¿Cuál es la situación? Luego también veremos otro de los protagonistas, que es el potasio, que también tenemos que monitorizarlo. Y por otro, igual que hablamos, si la glucemia ya baja por debajo de 250 miligramos decilitro, reduciremos el ritmo de infusión y añadiremos el suero glucosado al 5%. Por tanto, si somos capaces de normalizar el pH, suspenderemos la bomba de insulina, pero a los 30 minutos de haber administrado ya una dosis de insulina lenta, de insulina generalmente glargina U100, a una dosis general de 0,2 unidades por kilo de peso. Es decir, si nosotros estamos tratando cetoacidosis, le estamos poniendo insulina a través de la bomba de insulina y en ese momento decidimos que ha llegado ya una glucemia, pongamos el ejemplo, de 150, 180, y ya el pH está normalizado, tenemos un pH ya de 7,4 por ejemplo, en este caso no debemos de suspender la bomba inmediatamente. Si suspendemos la bomba inmediatamente, ya como sabemos que la insulina IV dura unos pocos minutos, dejará de entrar insulina en el cuerpo y con lo cual puede recaer o recidivar esa cetoacidosis. De ahí que lo importante será primero administrar algo de insulina subcutánea de larga duración, habitualmente glargina 100, a 0,2 unidades por kilo, pueden ser depende del peso, unas 10 unidades, 8 unidades, 12 unidades, y a partir de ahí, ya luego a la media hora ya suspender, una vez que haya empezado a hacer acción o permanezca en sangre esta insulina, ya podemos suspenderla, para evitar sustos y recidivas que en ocasiones ocurren. Ahora bien, como ya aventurábamos, hay otro elemento fundamental en el tratamiento de la cetoacidosis diabética, que es el potasio. Como sabemos, el potasio es el principal ion intracelular. Sabemos que la insulina introduce potasio dentro de la célula, con lo cual la insulina va a hacer esa infusión continua de insulina que entre potasio en la célula y por tanto puede haber una hipopotasemia. Tenemos que vigilar estos niveles. En esta tabla se nos hace una referencia de cómo reponer el potasio según los niveles de potasio iniciales. En este caso se habla de si tenemos unos niveles por encima de 5,3 miliquevalentes por litro al inicio del tratamiento, no hace falta añadir cloruro de potasio en el primer litro de fluidoterapia. Si está entre 5 a 5,3, añadir 10 miliquevalentes. Si está entre 4,5 y 5, añadir 20 miliquevalentes en la fluidoterapia. Si está entre 4 o 4,5, 30. Si está entre 3,5 o 4, 40. Y si está por debajo de 3,5, iniciar más de 40, aunque no es recomendable iniciar la bomba de insulina hasta que hayamos conseguido unos niveles mayores de potasio. Son tablas, es decir, como digo, hay muchas tablas donde ponen unas referencias de niveles de cuánto administrar de cloruro potásico. Esta es una de ellas que nos da una referencia de cuánto es más o menos los requerimientos de potasio. Está claro que si el potasio está alto no habremos por qué añadir potasio en la fluidoterapia, ya la propia insulina bajará esos niveles de potasio. Si el potasio está bajo o normal, sí que estaremos obligados a añadir potasio a la fluidoterapia. Pero bueno, teniéndolo en cuenta y monitorizándolo, como digo, a la vez que la glucosa, el pH, siempre monitorizando también el potasio.
No lo hemos comentado, pero también en la cetoacidosis es muy típico la pseudohiponatremia, que se observa también analítica, así como otras alteraciones. No hemos entrado en detalles, pero no requiere tratamiento. Una pseudohiponatremia, como digo, es el tratamiento, es tratar la propia cetoacidosis, pero no requiere un tratamiento especial. Y ya entrando en un campo que muchas veces surgen dudas acerca de los cuerpos cetónicos, de dónde mejor medir y cuál es un poco la base que tenemos. Por un lado, hay que tener en cuenta que la cetonemia capilar será siempre de elección. De elección. No todos los centros se dispone, pero el beta-hidroxibutirato es el cuerpo cetónico que primero disponemos, es el que se mide la cetonemia capilar, y su oxidación da lugar al acetoacetato. El acetoacetato es lo que realmente medimos en la cetonuria, por tanto hay un factor tiempo cuando a lo mejor los cuerpos cetónicos ya se han normalizado, es decir, ya se han eliminado. Así lo podremos constatar si medimos la cetonemia capilar, pero si bien seguirán siendo positivos en la cetonuria, pues hay un decalaje de tiempo porque se va oxidando y la molécula oxidada es la que tenemos en la orina. Por tanto, realmente es más válido el beta-hidroxibutirato, la cetonemia capilar, que la cetonuria. Pues podríamos pensar que los cuerpos cetónicos siguen positivos, seguir tratando al paciente e incluir a veces incluso en hipoglucemias o en un sobretratamiento, pues los cuerpos cetónicos ya están normalizados, pues así lo constata el beta-hidroxibutirato. De ahí que si es posible siempre cetonemia capilar frente a cetonuria. De todas formas, si no es posible, pues utilizaremos la cetonuria, que sigue siendo válida, aunque ya digo menos precisa, porque hay un decalaje de tiempo entre los cuerpos cetónicos que ya se han normalizado o no se han normalizado todavía y tardan más tiempo en ver su reflejo a nivel renal, a nivel de la cetonuria. Pero hay que tenerlo en cuenta. Y bien, luego tenemos otro elemento fundamental en el caso de cetoacidosis diabética, que es el bicarbonato. El bicarbonato tiene unas indicaciones muy concretas. Por un lado, solamente se puede dar generalmente, o se recomienda utilizar cuando el pH baja por debajo de 7. Si el pH baja por debajo de 7, si recordamos en las anteriores diapositivas, comentábamos que ya es una indicación de avisar a UCI. Es decir, que normalmente el bicarbonato se suele emplear más en unidades de cuidados intensivos, aunque también podemos utilizarlo en un tratamiento hospitalario de una planta o en la puerta de urgencias. También las indicaciones serían cuando el bicarbonato está por debajo, de 5 miliequivalentes por litro, o un pH un poco más elevado, por debajo de 7,20, pero que asocia un deterioro del estado de conciencia, un estado comatoso o una tendencia a la hipotensión, o un paciente en hipotensión. También sean indicaciones, son situaciones que nos deben de alertar de la gravedad del cuadro y sin pena utilizar el bicarbonato. Bien, ¿cómo poner el bicarbonato? Pues primeramente se puede calcular ese déficit de bicarbonato con una fórmula, es 0,3 por kilo de peso por el exceso de bases. Eso nos dará los mililitros de bicarbonato 1 molar, una dilución de 1 miliequivalente por mililitro, y se administraría el 50% en los primeros 30-60 minutos y el 50% restante a pasar en 6-12 horas. Todo esto habría que reevaluarlo. Problema del bicarbonato, que el bicarbonato es bastante corrosivo, irritante a nivel de las vías, se requiere para su empleo una vía central. Un bicarbonato 1/6 molar se podría tolerar por una vía periférica, pero realmente un bicarbonato 1 molar es preciso disponer de una vía central para su administración. Generalmente nuestros pacientes, según el grado, según la situación, si están en unidades de cuidados intensivos, llevan una vía central. Si están en una puerta de urgencias, a lo mejor solo disponen de una vía periférica. Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de administrarlo. Pues como digo, un sexto molar sí podría quizás ser mejor tolerado por una vía periférica. Un molar quizá precisaríamos de una vía central. También depende de nuestro paciente, ¿no? Un paciente ya con un mal acceso venoso, un paciente, por ejemplo, oncológico que ha recibido quimioterapia, evidentemente, como todos sabemos, tiene muy deterioradas sus vías, su acceso venoso es muy malo y con lo cual sea un paciente delicado, difícil de tratar en estos casos. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y bien, ahora vamos a reflejar algunos casos clínicos para poner en práctica todo lo que hemos estado viendo. El primer caso nos hace referencia a una mujer de 16 años que no tiene antecedente de interés, acude al hospital por unas náuseas, vómitos, dolor abdominal, sintomatología cardinal en el último mes, de poliuria, polidipsia, también una pérdida de peso de 6 kilos. A nivel gasométrico, disponemos de una glucemia de 340 miligramos de decilitro, vemos un pH de 7,20, un bicarbonato de 13 miliquivalentes litro y un potasio de 3,4 miliquivalentes litro. Una orina con cuerpos cetónicos bastante positivos.
parece que el diagnóstico es claro, ¿no? Es una paciente de una edad adolescente, joven, que sugestiva también de clínica sugestiva de diabetes. Lo constatamos con una glucemia elevada, un pH bajo, un bicarbonato bajo, cuerpos cetónicos positivos. Por tanto, hablaremos de una cetoacidosis diabética. Y parece, por la edad, como digo, y la situación de la paciente, que es una diabetes tipo 1 de debut. Un cuadro muy frecuente que podemos encontrarnos en cualquier puerta de urgencias. Pues bien, el tratamiento lo iniciaremos según el protocolo que hemos estado comentando, su fluidoterapia, su bolos de insulina IV, luego posteriormente iniciaremos su bomba de insulina con 50 unidades en 500 de suero a 60 mililitros hora. También lo hemos comentado, tiene un potasio 3,4, por tanto añadiríamos también miliequivalentes de potasio, de cloruro potásico, y lo monitorizamos. Pues bien, seguimos la monitorización y a las 2 horas encontramos que con la bomba de insulina hemos reducido la glucemia bastante rápido a 123 miligramos de cilitro, tiene un pH de 7,30, un bicarbonato que también ha remontado a 17 y un potasio de 3,6. Bien, la pregunta sería, con esta glucemia, ¿qué hacemos? Ya tenemos por debajo una glucemia de 250, el pH 7,30, suspendemos la bomba, no la suspendemos, añadimos glucosado. ¿Cuál sería la manera de actuar? Ya hemos conseguido, la glucemia está bastante normalizada, incluso podemos incluir dentro de poco una hipoglucemia si seguimos así. ¿Cuál sería el proceder adecuado? Pues bien, lo que no debemos de hacer, el pH aún no está normalizado del todo, aunque la glucemia sí esté normalizándose. Eso, lo determinante en este caso no es la glucemia, como ya dijimos, es algo secundario. Lo principal es normalizar el pH. Por tanto, como no está normalizado el pH, no debemos interrumpir la bomba de insulina. En este caso, reduciríamos su ritmo. Si la tenemos a 60 mililitros hora, podemos bajarla a 40 a 30 mililitros hora, pero no la debemos suspender hasta que el pH no esté normalizado completamente. Incluso aunque esté normalizado, como decimos, iniciar subcutánea de la argina 100 y luego posteriormente a la media hora ya suspender la bomba. Por tanto, en este caso había que reducir el ritmo de infusión, como hemos dicho, y aumentar o iniciar o cambiar el suero fisiológico por suero glucosado al 5% para ir remontando esos niveles de glucosa. Es decir, ir jugando tanto con la fluidoterapia como con la bomba de insulina para ajustar en este paciente. Esa es la moraleja, por así decirlo, y el dato que más nos tiene que llamar la atención. Hablaremos de un segundo caso. En este caso es un varón de 26 años, ya una diabetes tipo 1 conocida, con un debut a los 7 años. En el tratamiento emplea insulina Lispro, 12 unidades antes de la comida, unas 14 unidades antes de comer, unas 12 unidades antes de cenar, e insulina Largina U300, 36 unidades en la noche. Viene por náuseas, vómitos, consulta por dolor abdominal, deposiciones diarreicas desde hace 24 horas. En la gasometría es objetivo una glucemia de 265 miligramos de cilitro, un pH 7,37, un bicarbonato de 19,6, un potasio 3,8 y en la orina cuerpos cetónicos positivos. Bien, vemos que tiene un pH normal, una hiperglucemia y un cuerpo cetónicos positivos. Es decir, y un bicarbonato también un poquito más bajo. Estaríamos hablando de una descompensación hiperglucémica, una hiperglucémica cetósica no acidótica. ¿Vale? Es decir, hay cuerpos cetónicos, pero todavía no hay acidosis. No se puede hablar de cetoacidosis. ¿Qué haríamos? Bueno, en primer lugar, parece una gastroenteritis aguda, ¿no? Podemos pensar que se trata de una gastroenteritis aguda. Y en este caso le podemos hidratar, le podemos poner insulina. Imaginemos que le damos de alta con algún antiemético y se va a casa. Pues bien, a las 6 horas después, el paciente acude con una glucosa de 312, un pH de 7, un bicarbonato de 12 y cuerpos cetónicos positivos y un potasio de 3,7. Hemos visto que este paciente ha ido peor, es decir, esos cuerpos cetónicos positivos, esta situación de intolerancia oral, nos ha conllevado que ha acabado haciendo una cetoacidosis diabética. En muy poco tiempo ha evolucionado un pH de 7,17 a un pH de 7, un bicarbonato de 19,6 a un bicarbonato de 12. Por tanto, la moraleja o lo que nos tiene que enseñar este caso es que realmente no podemos confiarnos. Con un paciente con diabetes tipo 1 que tiene intolerancia oral, que cuenta al paciente que a lo mejor no se ha podido administrar toda la insulina rápida que se suele poner habitualmente porque le da miedo de no incurrir una hipoglucemia, que está comiendo poco, es todo el caldo cultivo perfecto para que ese esquema inicial que estuvimos hablando de la síntesis de cuerpos cetónicos se produzca y por tanto comience una cetoacidosis. La moraleja en este caso es que nunca debemos de dar de alta a este paciente hasta asegurar que hay una buena ingesta oral, que la dosificación de insulina es adecuada, que puede ponerse la insulina, que puede comer
y por eso existe un alto riesgo de evolución a cetoacidosis diabética. Estos son casos que pueden ocurrir, está sacado de la práctica clínica real, es decir, que han pasado y por lo tanto nos tiene que poner en alerta. Un paciente con una gastroenteritis, diabetes tipo 1, o cuerpos cetónicos ya positivos, hay poca ingesta, están empezando a sintetizarse, hay un déficit relativo de insulina, puede que haya omitido dosis, hay que asegurar esa ingesta y tenemos que tener mucho cuidado, pues evoluciona a cetoacidosis diabética con bastante frecuencia. Estos serían casos que me parecen eran interesantes y creo que se puede aprender bastante de ellos. Bien, ya vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de otra de las complicaciones del diabetes, menos frecuentes, pero no por ello menos importantes y que tiene una mortalidad bastante alta. Hablamos del estado hiperglucémico hiperosmolar o también el llamado coma hiperosmolar. Esto oscila según el nivel de conciencia. Bien, ¿cómo definimos el coma hiperosmolar o estado hiperglucémico hiperosmolar? En este caso, hablamos de glucemias mucho más elevadas que la cetoacidosis diabética. Si la cetoacidosis hablamos de glucemia por encima de 200, 250, aquí hablamos de glucemia por encima de 600. La osmolaridad está bastante más elevada que en el caso de cetoacidosis. La cetoacidosis puede ser 290. Aquí hablamos de osmolaridad plasmática de más de 320 miliosmoles por litro. Suele haber una disminución del estado de conciencia en distinta variación, llegando incluso de la somnolencia hasta el coma. Y suele haber una ausencia de cetoacidosis intensa, es decir, puede haber una cetosis leve con un beta-hidroxibutirato, niveles de cuerpos cetónicos menores a 3 milimoles por litro, y el pH suele estar por encima de 7,3 y el bicarbonato por encima de 18. Puede haber acidosis, pero suele ser más leve. Lo que predomina, como digo, es esa deshidratación tan importante, esos niveles de glucemia tan elevados, con esa alta osmolaridad, son las principales características del coma hiperosmolar. Igual que la cetoacidosis diabética era más frecuente en diabetes tipo 1, el coma hiperosmolar o estado hiperglucémico hiperosmolar es más frecuente en diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 más evolucionada, sobre todo pacientes más ancianos. Paciente anciano que normalmente suele darse más en invierno, que acude, a lo mejor es un paciente que lleva tratamiento antidiabético oral, no lleva ni siquiera insulina, lleva a lo mejor metformina u otros antidiabéticos orales y que por algún proceso, muchas veces infeccioso, subyacente, casi en todos los casos, empieza con esa hiperglucemia, se dispara o ha recibido corticoides y entra en este estado de hiperglucemia hiperosmolar que tiene una mortalidad, como decíamos, del 10 al 15% y que hay que atajar rápido, incluso con su tratamiento, acaban falleciendo. Es un cuadro, como digo, muy grave. Por suerte infrecuente, pero muy grave. Si bien, como decíamos, en la cetoacidosis lo primordial es la insulina, esa reposición insulínica, en el estado de hiperglucemia hiperosmolar o el coma lo que prima es la hidratación. Es decir, lo que prima siempre es primero la hidratación, luego la insulina. La insulina es importante, pero sobre todo la hidratación. Esta balanza se inclina en este caso hacia la derecha. Y bien, ¿qué pruebas tendríamos que pedir a nuestro paciente que acuda con esta sospecha de coma hiperosmolar? Pues una gasometría venosa, como siempre, una radiografía de tórax para objetivar, como digo, posibles infiltrados, neumonía subyacente, infecciones respiratorias, una orina para ver anormal y sedimento, también descubrir posibles infecciones de orina, ver si hay cuerpos cetónicos positivos, una analítica con bioquímica, por supuesto función hepática, función renal, también proteína C reactiva, como decíamos, hemograma, una coagulación, una osmolaridad plasmática también es interesante, un electrocardiograma y si tiene fiebre habría que sacar unos hemocultivos, urocultivos e iniciar en algunos casos una profilaxis antibiótica o utilizar un antibiótico de amplio espectro de forma empírica, ya sea con amoxicilina clavulánico o otro tipo de antibiótico según la focalidad donde sospechemos que puede haber un foco infeccioso. Este sería un poquito la batería inicial de pruebas que tenemos que pedirle a nuestra sospecha de paciente con coma hiperosmolar. Y bien, si en la cetoacidosis, como decíamos, lo principal es la insulina, en el coma hiperosmolar la fluidoterapia tiene un papel primordial. Por un lado, antes de empezar, podemos analizar el sodio plasmático, es decir, los iones son muy importantes determinarlos también en la analítica. Si partimos de un sodio ya por encima de 150 miliequivalentes litro o un paciente con hipertensión, emplearemos en lugar de suero sanguíneo fisiológico, al 0,9 utilizamos un suero sanguíneo hipotónico, al 0,45% de unos 500 a unos 1000 mililitros durante las primeras 2 horas
y posteriormente continuaremos ya con suero salino fisiológico al 0,9%. Si el sodio, por el contrario, el sodio plasmático, se encuentra por debajo de 150 mil litro, emplearemos suelo salino fisiológico al 0,9% de 500 a 1000 mililitros o centímetros cúbicos durante las primeras 2 horas. Y luego ya seguiremos, evidentemente, con este suero. Si ya nuestra glucosa baja por debajo de 300 miligramos de cilitro, podemos emplear ya suero glucosalino. Hay que tener en cuenta varios detalles. Por un lado, el ritmo de descenso de la glucosa debe ser de 75, en torno a 75 100 miligramos de cilitro hora. Y la caída de sodio debe ser menor a 10 milimoles al litro por día. Es decir, no debemos bajar este sodio, nos puede imperar la gana de ir bajando este sodio muy rápido, pero si bajamos el sodio muy rápido podemos tener repercusión neurológica con mielinosis pontina como complicación más grave. Es decir, que hay que tener cuidado con este cambio, este vaivén de iones, y por tanto el descenso del sodio debe ser escalado, tranquilo y larvado, continuo, pero sin ser demasiado acelerado. Por otro lado, si la subida del sodio está por encima de 2,4 milimoles por litro por cada 100 miligramos de cilitro de glucosa, quiere decir que nos estamos quedando cortos de fluidoterapia y tenemos que aumentar e iniciar mucho más volumen, introducir mucho más volumen. Tenemos en cuenta que, igual que la acidocidosis, había un déficit de agua de 6 a 8 litros, en el caso del hiperosmolar incluso puede ser mucho mayor, aunque también hay que tener cuidado a la hora de reponer, pues generalmente son pacientes, como digo, añosos, que pueden tener una fracción de eyección deprimida y hay que monitorizar siempre también esa función cardíaca, calcular incluso en algunos casos la presión venosa central para ver hasta qué punto estamos poniendo demasiado volumen a la hora del ajuste. Y bien, como decíamos, la insulina no es lo primordial, pero también es importante. ¿Cuándo utilizar insulina en el coma hiperosmolar o en estado hiperglucémico hiperosmolar? Mediremos los cuerpos cetónicos. Si el beta-hidroxibutirato, en este caso, está por encima de 1, no hace falta utilizar un bolus de insulina inicial, sino iniciaremos directamente infusión al inicio de tratamiento, infusión de insulina en bomba. Utilizaremos la bomba de insulina desde el inicio de tratamiento. Y había que comprobar siempre monitorizar el potasio. Por el contrario, si los cuerpos cetónicos son negativos, están por debajo de 0,1 milimoles por litro, podemos posponer el uso de insulina a que la glucemia deje de bajar adecuadamente con hidratación. Es decir, probar primero con hidratación, observar si es suficiente como el tratamiento en este caso como tratamiento de esa hiperglucemia, y si desciende con la hidratación simplemente, pues no hace falta utilizar la insulina. Si no desciende, empezaríamos con insulina. En este caso, como digo, no suele ser necesario el bolo inicial de insulina, sino directamente la bomba de infusión continua de insulina endovenosa. Aquí reflejo en la diapositiva un detalle que es la heparina de bajo peso molecular, que es importante utilizarla de forma profiláctica por el elevado riesgo de trombosis que tienen estos pacientes. Es decir, está indicado dar una dosis subcutánea de heparina de bajo peso molecular de forma profiláctica, como digo, por el riesgo alto de trombosis de esta situación. Y bien, ya hemos hecho un repaso, principalmente todas las complicaciones asociadas a la hiperglucemia. Partimos de la hiperglucemia no cetoacidótica o hiperglucemia simple, pasamos por la cetoacidosis diabética, eso es distinta gravedad, y luego hablamos del coma hiperosmolar, acabamos de hablar del estado de hiperglucemia hiperosmolar, pero ahora hablaremos de una de las complicaciones también más frecuentes de la diabetes, que todos sabemos que es las hipoglucemias. Las hipoglucemias ocurren mucho, por desgracia muchas veces pasan inadvertidas. Hay pacientes que hay dos tipos de pacientes con diabetes: los pacientes que temen mucho a la hiperglucemia y los pacientes que temen mucho a la hipoglucemia. Los pacientes que temen mucho a la hiperglucemia y prefieren estar en hipoglucemia tienen muchos problemas también. Es decir, la hiperglucemia es dañina a largo plazo, pero la hipoglucemia puede ser muy dañina a corto plazo y como sus consecuencias pueden ser nefastas. Sabemos de casos que realmente la propia hipoglucemia desencadena una respuesta adrenérgica. Esta respuesta adrenérgica puede ser lo suficientemente elevada como que en algunos casos esa liberación de catecolaminas puede producir, incluso inducir alguna arritmia maligna. De hecho, algún paciente, al de una hipoglucemia muy severa, puede haber una arritmia fatal. Es decir, podemos hablar de una fibrilación ventricular a raíz de una arritmia, de una hipoglucemia importante por esa respuesta contrarreguladora de algunas hormonas, de esas hormonas del estrés, de ese pico de catecolaminas que puede suceder, podría inducir algunas arritmias malignas. Por eso la hipoglucemia es un cuadro grave, hay que tenerlo en consideración, aparte de la repercusión sobre el sistema nervioso central. Desde luego, de forma habitual a largo plazo, igual que la hiperglucemia podría producir esas complicaciones crónicas que todos conocemos,
aterosclerosis, enfermedad cardiovascular, coronaria, ictus, o así como la enfermedad arterial periférica, microalbuminuria, retinopatía diabética. Pero la hipoglucemia, aunque se conozca menos, realmente la demencia asociada a la hipoglucemia es bastante frecuente, daños cerebrales en alguna ocasión permanentes, ese deterioro cognitivo de muchos pacientes que han estado con hipoglucemias continuas, aparte de esas arritmias que pueden generarse, con lo cual la hipoglucemia es un cuadro a tener muy en cuenta, a tratar, que asusta bastante y agobia bastante a nuestros pacientes. Novedades en hipoglucemia, sí me gustaría destacar que desde hace no demasiado está ya disponible en el mercado un glucagón intranasal. Es decir, hasta ahora tenemos el glucagón inyectable, es el que estamos todos acostumbrados a utilizar, pero no está mal esta nueva iniciativa de un glucagón intranasal, sobre todo para los familias o acompañantes que puedan utilizar o tener ese dispositivo de fácil manejo que puede salvar la vida a un paciente, desde luego. En las hipoglucemias ahora nos centraremos en todo el algoritmo, en las distintas posibilidades terapéuticas que tenemos, pero antes de ello hay que definir qué es una hipoglucemia. Bien, para definir la hipoglucemia hablaremos, en primer lugar, tenemos en cuenta que es la tríada de Whipple. La tríada de Whipple se define como realmente, para definir una hipoglucemia, necesitamos por un lado que exista esta hipoglucemia constatada, cifra de glucosa baja. En diabetes hablaremos de cifras menores a 70 miligramos por decilitro, que haya sintomatología adrenérgica y o neuroglucopénica. Los síntomas adrenérgicos comienzan en las primeras etapas de la hipoglucemia, aunque la sintomatología neuroglucopénica generalmente se encuentra cuando la glucemia baja por debajo de 40, suelen empezar los síntomas neuroglucopénicos. Y luego, por otro lado, que haya una mejoría sintomática tras la resolución de hipoglucemia, es decir, que si remontamos esa glucosa baja y el paciente sigue con síntomas, no cumple la tríada de Whipple. Lo normal es que mejore esa sintomatología. Por tanto, hipoglucemia es toda aquella situación de glucemia baja que realmente cumple esta tríada de Whipple. Que ya digo, muchas veces tenemos pacientes que hablan de mareos, hablan de situaciones que a lo mejor son baja de tensión arterial, no tienen nada que ver con la glucosa, luego uno constata con glucómetros y realmente nunca ha habido una glucosa baja. Por tanto, siempre tenemos que constatar que realmente cumple esta tríada de Whipple antes de hablar de una hipoglucemia o de manejar una hipoglucemia. Y bien, ¿cómo se manejaría? En primer lugar, tenemos que preguntarnos, ¿tenemos un paciente consciente, es decir, tolera la vía oral? Si es el caso de nuestro paciente, utilizaremos la llamada regla del 15. Inicialmente le daremos unos 15 gramos de hidrato de carbono. Existen presentaciones farmacológicas en forma de sobres de distintos sabores que son calculados exactamente 15 gramos de glucosa, que se estima que es más o menos la cantidad exacta para remontar una hipoglucemia sin tampoco excederse en una hiperglucemia demasiado manifiesta y tampoco quedarse corto. Pero si no, es muy sencillo, es como se puede dar un zumo de frutas o un vaso de agua con unas cuantas cucharadas de azúcar de mesa, es suficiente para intentar remontar esta hipoglucemia. Habrá que monitorizar cada 15 minutos, se habla que a los 15 minutos habría que hacer una determinación de glucosa capilar y ver si se han remontado. Si no ha remontado, dar otros 15 gramos de hidrato de carbono, de glucosa, y a partir de ahí, si ya no remonta, estaríamos en la segunda vía. Estaríamos en el caso del manejo de lo que haríamos también con un paciente inconsciente o que no lo tolera la vía oral por algún motivo o una hipoglucemia severa, con unos síntomas ya de neuroglucopenia por glucemia por debajo de 45 miligramos de cilitro, que ya es una hipoglucemia grave. En estos casos utilizamos generalmente la vía endovenosa, utilizamos un glucosmom, que es una glucosa al 50%, y le podemos añadir un sobreglucosado al 10%. Si no remonta, podemos repetir ese glucosmón, podemos repetir esa glucosa concentrada al 50%. Y si no remonta, tenemos varias alternativas. Bien, como hablábamos antes, el glucagón tradicional es intramuscular. Tenemos un glucagón generalmente de 1 miligramo intramuscular, aunque ya hemos dicho que hace poco disponemos de un glucagón también intranasal. El glucagón tiene el problema que no se debe de evitar, bueno, se debe de evitar, perdón, en enfermedad hepática o en una ingesta enólica, pues en la enfermedad hepática o en la ingesta etílica existe una disminución de la glucogenólisis, con lo cual no se podrá movilizar el glucagón, lo que hace es movilizar también los depósitos de glucosa hepático y no se podrá movilizar esos depósitos, con lo cual no serviría para nada y el glucagón en este caso no sería una vía válida. Y sospechamos es un paciente con enfermedad hepática o con una ingesta o un coma etílico, es decir, una ingesta enólica. Por otro lado, tenemos la alternativa de la hidrocortisona.
Como sabemos, el corticoide es una hormona contrainsular, contra la insulina, y va a ser siempre una alternativa. Lo por lo generalmente hidrocortisona, suelen remontar rápidamente la glucosa. Y si no lo conseguimos con un bolo de hidrocortisona, siempre tendremos disponible otras alternativas. ¿Como cuáles? Pues como ponerlo en una perfusión. Se puede introducir en perfusión 100-200 miligramos de actocortina, de hidrocortisona, se diluyen en 500 de suero glucosado al 5 o 10% o en menor volumen, según nuestro paciente o la situación que tenga. Generalmente es raro que necesitemos trascender o pasar más allá del corticoide para remontar más allá del glucosado o del corticoide para remontar una hipoglucemia. Pero si se diera el caso, hay otras alternativas. Podemos disponer también de los análogos de somatostatina. Tenemos fármacos como el diazóxido. Estaríamos ya en situaciones mucho más raras. Muy extraño que lleguemos a esos extremos. Pero normalmente, con todas las medidas que hemos comentado, es suficiente para remontar la mayor parte de las hipoglucemias que se nos van a dar en nuestro día a día. Hay que tener en cuenta un detalle, que lo reflejamos aquí en el cuadro rojo, que muchas veces detrás de una hipoglucemia refractaria al tratamiento, lo que se puede encontrar es una insuficiencia suprarrenal. Tuvimos un caso en nuestro hospital donde anestesia estaba en el quirófano y nos llamaron al servicio de endocrinología preguntando por un paciente que lo tenían en quirófano, que tenía una hipoglucemia severas, que no eran capaces de remontarlo a pesar de la glucosa concentrada, pese al suero glucosado que le estaban poniendo, y les dijimos que probaran iniciar corticoide y realmente remontó. Se trataba de un paciente realmente con una insuficiencia suprarrenal relativa, una baja reserva suprarrenal que no se había puesto de manifiesto hasta esa situación aguda de la cirugía, donde lo que necesitaba era corticoide. Realmente el corticoide le salvaría la vida. Entonces, siempre que tengamos muchas veces la insuficiencia suprarrenal, uno de los primeros signos que podemos objetivar es una glucemia baja. Entonces, si muchas veces no tienen una hiperglucemia, una insuficiencia suprarrenal primaria, no tienen por qué tener toda la hiperpigmentación, todo el cuadro típico, o puede entonces una insuficiencia suprarrenal secundaria. En estos casos, la hipoglucemia puede ser de la primera clínica o primer signo que podemos observar en un paciente con insuficiencia suprarrenal. Por eso debemos siempre tener en cuenta el corticoide. Pues podemos salvar la vida a este paciente si lo utilizamos pronto, rápido y a una dosis adecuada. No es el objetivo de esta sesión, pero generalmente un paciente con una diagnosticada de insuficiencia suprarrenal utilizaremos dosis de 100 miligramos de actocortina cada 8 horas y luego se puede ir reduciendo a 50 cada 8 según la evolución hospitalaria. Pero sería un poquito el manejo de este tipo de pacientes. Y bien, pues una vez ya tenemos diagnosticado, como digo, tratada nuestra hipoglucemia, os tenemos que saber si es una hipoglucemia que requiere ingreso o no. ¿Cuándo requiere ingreso? Una hipoglucemia con semiología de afectación del sistema nervioso central debería de ingresar en planta. Una hiperglucemia que está inducida por antidiabéticos orales secretagogos, ya sea el grupo de glinidas o sulfonilureas, debería de tenerse en cuenta, por lo menos está en observación. Se habla de observación mínimo 12 horas, es decir, permanecer en el hospital durante un tiempo no inferior a 2 veces la vida media de hipoglucemiante. Por ejemplo, la glibenclamida tiene 10 horas de vida media o la repalinida tiene una vida media de 1,5 a 4 horas. Por tanto, en estos casos, como digo, permanecer en el hospital, al menos en observación de urgencias, en un periodo de tiempo no inferior a 2 veces la vida media del fármaco, para asegurarnos que se ha lavado el fármaco, que se ha eliminado, se ha excretado y por tanto podemos darle de alta al paciente con tranquilidad. Por otro lado, hipoglucemia inducida por insulina lenta. Una hipoglucemia inducida por insulina rápida. Las insulinas rápidas de hoy día, los análogos de insulina rápida, tienen una vida media que dura de 2 a 4 horas y la insulina regular humana un poquito más, hasta 6 horas, pero normalmente una vez que pasa ese tiempo se resuelven rápidamente. Pero si utilizamos insulina lenta, generalmente sobre todo insulina NPH, tiene más tendencia a la hipoglucemia. Puede ser necesario en algunos casos el ingreso, pues no remontan del todo. O pacientes hace no demasiado tuvimos un ingreso de un paciente, hay que descartar un fin autolítico, un paciente con fin autolítico se había inyectado insulina alargina 100, unas 100 unidades o 150 unidades de insulina, con lo cual es un paciente que requirió ingreso en endocrino y costó mantener esas glucemias elevadas, pero fue otro criterio de ingreso y hay que descartar siempre un fin autolítico, como digo, utilizando la insulina como ese medio. Y por otro lado, ya lo hemos comentado, hipoglucemias secundarias a enfermedad orgánica no diagnosticada. En algunos casos hay hipoglucemias por consumo de origen tumoral, una insuficiencia suprarrenal no diagnosticada,
o, como digamos, hipoglucemia de etiología desconocida. Si no sabemos por qué ha ocurrido, puede ser, por ejemplo, por alcohol, deberíamos de ingresar a nuestro paciente para hacer un estudio completo. Puede haber desde un insulinoma, un tumor productor de insulina, es decir, que puede haber distintas causas que no se encuentra la causa y habría que ingresar al paciente para completar el estudio. Esta sería un poquito la foto de esos criterios de ingreso. Y ya para acabar, vamos a hablar de unas breves pinceladas, unas conclusiones. En primer lugar, destacar que estas complicaciones agudas de la diabetes requieren siempre una rápida intervención médica. Como digo, no son la principal causa de mortalidad de nuestros pacientes con diabetes, pero son importantes. Requieren de una rápida actuación y en algunos casos tienen una mortalidad elevada, como el estado hiperglucémico hiperosmolar. Pero hay que actuar rápido, pues todavía dan situaciones dramáticas y pueden conllevar la muerte de nuestro paciente. Por otro lado, sabemos que la cetoacidosis diabética y la hiperglucemia son las complicaciones agudas más frecuentes, sobre todo las hipoglucemias se ven muchísimo y la cetoacidosis diabética es una de las principales causas de ingreso a unidades de endocrinología. Por otro lado, el coma hiperglucémico hiperosmolar es una complicación, como decimos, muy infrecuente, pero con una elevada mortalidad. Hay que actuar rápido y aún así son cuadros muy graves que muchas veces no salen adelante, pero hay que tenerlo claro, actuar pronto y detectarlo pronto. Y por otro lado, si conocemos la fisiopatología de lo que está ocurriendo, trataremos mejor a nuestros pacientes. Es importante recurrir siempre a esos esquemas, conocer bien esa fisiopatología de las complicaciones agudas del diabético y disponer de algoritmos claros, actualizados, que permiten tratar a estos pacientes de forma eficaz y hacerle frente en las puertas de urgencias, en la hospitalización, allí donde estemos. Es decir, tener las cosas claras, los tratamientos todos siguiendo un algoritmo muy claro, fluidoterapia, insulina, el potasio, bicarbonato. Si tenemos todo bastante claro, nuestro paciente irá bien, irá remontando y podemos dar un buen servicio y evitar problemas mayores. Espero que todo haya quedado lo más claro posible, que haya sido clarificador, que os ayude en vuestra práctica clínica diaria, como me ha ayudado a mí, y que cualquier cosa que surja o que necesitéis, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias a todos por estar aquí, por haber escuchado esta ponencia, haber visto esta ponencia. Y lo dicho, a tratar a los pacientes, nos debemos a nuestros pacientes, tenemos que tratarlos lo mejor que podamos y hay que conocer bien la fisiopatología y los algoritmos, otro protocolo de tratamiento, seguirlos y hacerlo como siempre lo mejor posible. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.